El primer vuelo comercial de Estados Unidos a Cuba desde 1961 partió hoy desde el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale hacia Santa Clara, en el occidente de la isla. El Airbus A320 de la compañía JetBlue, a bordo del cual viajaron turistas, periodistas y autoridades, incluido el secretario de Transporte de Estados Unidos, Anthony Fox, entró a la pista atravesando un arco formado por chorros de agua, como ocurre siempre que se trata de un vuelo inaugural. Este es el primero de los 110 vuelos diarios directos a Cuba que aprobó este año el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Y con estas imágenes le damos la más cordial bienvenida a Telediario. Gracias por acompañarnos una vez más y, por supuesto, preferir informarse con nosotros. Qué bueno que está aquí con nosotros. Tenemos las noticias actualizadas de Guatemala y el mundo, así es que los próximos 60 segundos usted quedará bien informado. Maciel Carrillo también nos acompaña. Hola, Maciel, buenas noches. Muy buenas noches, así es, ya estamos preparados para informar de lo ocurrido en estas últimas horas. Y es que continúan las lluvias registrándose en diferentes puntos del país, en algunos lugares se han intensificado y las mismas continuarán en las próximas horas, pero nosotros le brindaremos todos los detalles a lo largo de nuestra emisión. Iniciamos ahora presentándole nuestros titulares. Más de 1000 personas en riesgo por lluvias de últimas horas. Conred advierte que algunos de ellos podrían ser evacuados. 8 diputados pierden inmunidad. Serán investigados por discriminar a gobernadora de Alta Verapaz. Fue abusada cuando tenía 13 años y se convirtió en madre. Hoy nos comparte un desgarrador testimonio, pero también la alegría de dar vida. Sueño americano truncado para guatemalteco. Pierde la vida en accidente de tránsito en carretera de México. Zona de tragedia en el Cambrai será evaluada para descartar que sea foco de propagación de fiebre tifoidea. Solamente en los Estados Unidos, guatemaltecos podrán emitir voto en las próximas elecciones, confirma el Tribunal Electoral. Donald Trump llega a México, no se disculpa y reitera su propuesta de construir el muro fronterizo. Walter Escobar se adjudicó 8ª clásica de ciclismo nacional. Vamos entonces con las noticias. El INASIF identificó los cuerpos que ayer fueron localizados en la zona 12. Las víctimas fueron abandonadas en las cercanías de un centro educativo. Los cuerpos de los hombres fallecidos localizados en la colonia El Búcaro, zona 12 de Villanueva, fueron entregados a sus familiares este miércoles. El INASIF dio a conocer los nombres de las víctimas, así como la causa de muerte de los 3 individuos. Primero que nada es importante mencionar que las 3 personas, la causa de muerte es un trauma cráneoencefálico, es decir que la causa de muerte no es un seccionamiento corporal. Las personas fallecen por estos golpes y posteriormente se les realiza este seccionamiento corporal. Estas son las ventajas de las necropsias y luego nosotros a través de huellas y a través del sistema AFIS logramos identificar a William Herrarte, de 45 años de edad, Lester Reyes Pérez, de 37 y Selvin López, de 20 años de edad. Todos ellos ya fueron entregados a sus familiares. Se presume que el hecho está relacionado a la pelea entre pandillas que operan en las diferentes colonias de zona 12 de Villanueva. Las autoridades continúan con la investigación para determinar quiénes fueron los responsables de abandonar los cuerpos cerca de una escuela de la colonia Búcaro. Un reo fue asesinado en el interior del preventivo para varones de la zona 18. Aparentemente, los responsables son pandilleros del barrio 18 recluidos en ese lugar. El reo fallecido ingresó al penal el pasado 20 de mayo por los delitos de uso público de nombre supuesto y encubrimiento propio. Estaba recluido en el sector 11. Aparentemente, el fallecido no pagó la talacha, así se le llama, a un cobro anómalo que realizan los reos de primer ingreso, por lo que fue asesinado.
Y es que la violencia en las cárceles es algo que no se puede negar y que ocurre con frecuencia. Y este tipo de acciones pone en evidencia que existe una anarquía donde los reos son quienes tienen el control. Es correcto, lamentablemente en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días hemos estado viendo precisamente ese descontrol que usted menciona dentro de las cárceles, descontrol real y total. El fenómeno de que el control de las cárceles los tiene privado de libertad se manifiesta también en este fenómeno también de la talacha. La corrupción, el poder delincuencial y la total ausencia de autoridad dentro de los penales son la causa de motines, crímenes e incluso el abuso de algunos privados que hacen llamarse jefes de sector para extorsionar a otros reos, a quienes les exigen fuertes sumas de dinero a cambio de un lugar en donde dormir en las prisiones. La talacha, que es para los televidentes, es una cuota de dinero que se le pide a cada uno de los privados de libertad que está ingresando de nuevo ingreso para que no sea vejado, para que no sea golpeado, para que no sea inclusive hasta violado y para que tenga algunos privilegios entre comillas. ¿Qué privilegios? Un lugar entre comillas digno, una colchoneta por lo menos para dormir. Ahora, todo esto al día de hoy está a sabor y antojo no del sistema penitenciario, sino que de los encargados del sector. ¿Por qué? Ellos son los que tienen el control dentro de las cárceles. Cada cárcel, por ejemplo, refirámonos al preventivo de hombres de la zona 18, tiene 13 sectores y cada uno de esos sectores tiene a un encargado del mismo. Ellos inclusive llegó a tal la mafia que cuando entraba a algún privado de libertad nuevo se hacían una especie como de subasta o de rifa. Yo quiero a este, y dependiendo del perfil, bueno, tú eres empresario, entonces para mañana que tu familia traiga 5,000, 10,000 quetzales acá, si quieres evitar la talacha. El analista considera importante y urgente una reforma penitenciaria para poder cambiar la situación actual y precaria de la red carcelaria del país. Primero tiene que haber una voluntad política fuerte y grande por parte de las autoridades del sector justicia y del sistema penitenciario, y luego esto debe de manifestarse a través de acciones prontas y concretas. Yo lo que propongo es que se pueden hacer acciones al día de hoy valiéndose de instancias de gobierno que funcionan. Pongo un ejemplo, la instancia coordinadora de modernización del sector justicia. ¿Qué es eso para el televidente? Es el lugar donde se reúne el presidente del organismo judicial, el fiscal general de la República, el ministro de Gobernación, la directora de la Defensa Pública Penal y el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Si ellos reunidos, ¿verdad?, pueden llegar a acuerdos, a consensos, a entendimientos para poder, del número de privados de libertad que al día de hoy son alrededor de 20,000, tomar el 48% que representan las personas privadas de libertad en privación preventiva, más de 9,000 privados de libertad. De esos 9,000 privados de libertad, ¿cuántos realmente ameritan estar presos? A través de 21 equipos de computación, el sistema penitenciario intenta mantener el control de ingresos de visitas a los diferentes centros carcelarios. Este equipo fue donado por la Embajada de los Estados Unidos con el objetivo de fortalecer los controles. El sistema logra capturar la identidad del visitante por medio del DPI y también el uso de equipos de rayos X. Estas son las estrategias inmediatas del sistema para evitar el ingreso de ilícitos en los penales. Los centros de detención con mayor seguridad ante la cantidad de reos son el preventivo de varones de la zona 18, la cárcel de delitos menores, prisión preventiva para mujeres Santa Teresa, la Granja Penal Canadá en Escuintla y Pavón. En otro tema, un guatemalteco figura entre las 6 víctimas mortales del accidente de tránsito ocurrido ayer en la carretera Monterrey-Reynosa del municipio General Bravo en México, cuando una camioneta volcó. La Cancillería informó que el connacional fue llevado a un hospital para su atención médica. Antes de morir, dijo que su nombre es Manuel, de 23 años, originario de Guatemala. En este fatal accidente, unas 30 personas resultaron heridas, todas centroamericanas, entre ellas 18 guatemaltecos. Los sobrevivientes que buscaban llegar a los Estados Unidos aseguraron que tenían 2 días y medio sin probar alimentos y más de 18 horas de viaje. El conductor del vehículo se dio a la fuga, según el testimonio de las víctimas. Cambiamos ahora de información, ya que la zona de la tragedia en el Cambray será evaluada por las autoridades de salud para poder descartar que sea foco para la propagación de fiebre tifoidea. Derivado de posibles casos de fiebre tifoidea detectados en un centro médico privado de Santa Catarina Pinula, la cartera de salud enviará un equipo de expertos a la zona de Cambray 2 para recabar muestras y determinar si los casos son asociados a la zona del derrumbe. El poco traslado de información por parte de instituciones médicas complica la puesta en marcha de planes de respuesta, comenta Lucrecia Hernández, ministra de Salud. Por el momento, se descarta un brote de la enfermedad.
Pues al Ministerio de Salud le corresponde, como tiene dentro de sus obligaciones, la vigilancia del agua, ¿verdad? Entonces tiene que realizarse pruebas de agua para ver si está o no está contaminado. En este momento el Ministerio apenas logra registrar casos de estas enfermedades de notificación obligatoria dentro de sus servicios de salud. Entonces, lo que hay que hacer es todo un trabajo para fortalecer un sistema de información en donde otros proveedores, digamos otros prestadores privados, lucrativos, no lucrativos, etcétera, también estén notificando estos problemas al Ministerio de Salud. La funcionaria dice que la prevención de enfermedades en zonas afectadas por desastres naturales es parte de los proyectos que impulsa dentro de la cartera. Cambiamos completamente de tema, ya que un padre lucha con todas sus fuerzas para que su hija de 5 años tenga una mejor calidad de vida. Lamentablemente, la enfermedad que tiene la pequeña María Elena avanza rápidamente por no contar con las medicinas necesarias. Yo me pongo a pensar y me pongo triste de dónde voy a traer estos recursos. Desde Santa Eulalia La Pimienta en Chajulquiché, viaja don Jacinto Bernal junto a su hija María Elena. Cada 8 días visitan el Hospital Roosevelt para que ella reciba el tratamiento que necesita por una enfermedad en la piel que padece desde los 2 años. Las secuelas de la enfermedad son evidentes. A sus 5 años, la vida de María Elena tomó un giro inesperado, lo que provoca la desesperación de su padre por no tener dinero para la medicina. Para mí es bastante difícil, es momento de tristezas. Yo he llorado por mi nena, que ella hay momentos que dice que no aguanta, se siente de morirse, se siente de desfallecerme, y son los momentos cuando a mí me toca, ¿verdad?, de angustiarme por ella, y ya digo, ya boté los últimos recursos que tengo y por ella, y ahora pues estoy totalmente necesitado de recursos económicamente. María Elena necesita un tratamiento de por vida. De no recibirlo a tiempo, las consecuencias podrían ser terribles. Por ello, don Jacinto decidió dejar por un lado la pena y pedir ayuda para salvar la vida de su más grande tesoro, su hija. De mis cortos saludos quiero decirles que si fueran tan amables de colaborar conmigo, pues yo se los voy a agradecer y de parte de Dios vendrá la recompensa. Quiero decirles de que necesito sus colaboraciones, si fueran tan amables, pues tengo ahí un número de cuenta. Mi número de teléfono es el 3109-9146. Duele, pica la cara, ayúdame Guatemala, no quiero morir. Telediario, información actual. Una enfermedad que avanza rápidamente por no contar con los medicamentos necesarios. Si usted tiene el deseo de colaborar para el tratamiento de María Elena, recuerde que del cielo vendrán las recompensas. Así que por favor comuníquese al número que aparecía en pantalla para que María Elena pueda continuar con sus sueños y que pueda recibir su tratamiento. Vamos a una pausa, siga con nosotros. Enseguida regresamos con más información aquí en Telediario. Continuamos hasta ahora con más noticias. Las lluvias recientes tienen en alerta a las autoridades de emergencia, André. Bueno, y se estima que unas 1.200 personas están en riesgo, por lo que podrían ser evacuadas en estos días. 1.200 personas que viven en laderas están en alto riesgo. Este número representa a 600 familias de los departamentos de Guatemala y Escuintla, los más afectados por las recientes lluvias. Que los eventos más fuertes que hemos tenido últimamente están en el área de Chinautla, tenemos el área de Misco, específicamente en la 1 de julio,
y estamos en el área de Villalobos, y también tenemos Escuintla. Tenemos muchos más, como le pude comentar, porque sí tenemos algunos deslizamientos que nos han provocado obstrucción de las vías terrestres, como decir en el área de la Democracia, Huehuetenango. Tenemos en el área de San Luis Petén. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, el número de viviendas en alto peligro en la 1 de julio Misco es de 20, en Chinautla unas 125, en Villalobos 10, mientras que en Escuintla otras 30 residencias están en riesgo. Pero, evidenciando el peligro, ¿se procederá a evacuar a los habitantes? Esa sería una de las acciones a tomar si en caso las lluvias persisten y los deslizamientos de masas continúan. Según la CONRED, han habilitado y abastecido albergues con raciones de subsistencia para 48 horas para trasladar a las personas, o también recomiendan pedir refugio con familiares. Varias organizaciones entregarán una propuesta de trabajo que tienen como fin la prevención. Y es que 13 municipios serán incluidos en esta iniciativa. Terremotos, inundaciones, deslaves y sequías, algunos de los efectos del cambio climático, y Guatemala es el cuarto país más vulnerable a estos fenómenos en el mundo. Por tal motivo, 5 organizaciones no gubernamentales presentaron una propuesta de trabajo en prevención de desastres a autoridades de gobierno para 13 municipios de 8 departamentos del país. La segunda fase particularmente facilitará el diálogo político para avanzar en la incorporación de la gestión integral de riesgo en las acciones del desarrollo del país, manteniendo el énfasis en los temas de cambio climático, manejo ecosistémico y gestión del riesgo en diferentes niveles. En esta fase, como ya se ha mencionado, seguiremos trabajando las 5 organizaciones internacionales con las 5 organizaciones nacionales, incorporando en nuestro quehacer no solamente los recursos de este programa, sino también traemos a la mesa recursos de diferente tipo, recursos humanos, relaciones y recursos financieros. Las 5 instituciones impulsoras entregaron un plan inicial a las autoridades de la CONRED, la Secretaría Ejecutiva y de Planificación de la Presidencia, el Ministerio de Ambiente y CONAP, quienes tienen por deber conocer estos temas. Por las diferentes entidades, tanto nacionales como internacionales, pues sean multiplicadores en cada una de sus áreas para que se vaya sensibilizando a toda la población y que seamos parte, cada uno de nosotros, de este mecanismo que va a ser una herramienta muy importante para poder solventar cualquier evento que se pueda presentar. La CONRED ve como un apoyo que se trabaje en este tema para fortalecer las acciones. El trabajo previsto se realizará dentro de los siguientes 3 años. Un reciente informe señala que la carretera al Atlántico es la ruta más peligrosa. En lo que va del año, 136 accidentes se han registrado y en su mayoría protagonizados por el transporte pesado. Solo en lo que va de este año se han registrado más de 135 accidentes de tránsito en la ruta al Atlántico. Juan Carlos Aquino, vocero de Provial, nos da más información acerca de estos accidentes. ¿Es en su mayoría el transporte pesado o el transporte liviano? Sí, de acuerdo a toda la circulación que se da del transporte pesado en la ruta al Atlántico, se han contabilizado un total de 136 accidentes derivados del transporte pesado y camiones que generan carga en ese sector. De hecho, el día de hoy se dio un accidente acá en el kilómetro 28, donde colisionaron 3 tráiler en este sector. Se realizó un carril reversible en este lugar de aproximadamente 600 metros de largo, esto con el fin de que no se detenga la circulación vehicular. Aquí podemos observar los restos que han quedado de los tráiler que se vieron involucrados en este accidente de tránsito. Ya se ha eliminado el carril reversible, ya tenemos un carril habilitado, nuestros brigadas están en la regulación del tránsito, pero posterior a tenemos que realizar la limpieza del sector. Juan Carlos, acá podemos observar a través de las imágenes cómo quedan estos pedazos de la parte del camión donde fueron colisionados estos 3 vehículos de transporte pesado. Lo difícil que se hace también para ustedes regular el tránsito debido a que esta es una ruta de acceso en donde transitan muchos vehículos pesados y livianos. De acuerdo a la topografía de la carretera, eso dificulta bastante
el regular el tránsito en ese sector. Se hizo el carril reversible porque estamos próximos a una curva y después se genera todo lo que ustedes pueden ver en carretera, que se mancha de aceite, de grasa, y todo eso tiene que ver con la limpieza que hay que hacer posterior a un accidente vial de esta magnitud. Juan Carlos, ¿y hay algún tipo de sanción para los pilotos de estos vehículos? Ya que pues no se sabe si fue alguna dejadez por parte de ellos o si pues simplemente ocurrió el accidente de tránsito. Estamos muy conscientes de la problemática que genera el transporte pesado y por lo tanto se están endureciendo las sanciones para este tipo de transporte. Se están montando operativos de pesos y dimensiones en esta ruta porque muchos accidentes se generan debido al sobrepeso de los vehículos y al exceso de velocidad. Hemos montado también varios operativos de control de velocidad para reducir la accidentalidad en este tipo de transporte. Gracias, Juan Carlos. Como ustedes pueden observar a través de las imágenes, quedó el diésel derramado sobre la carretera. Esto es en el kilómetro 28. Esta es una vía en donde transitan cientos de vehículos de transporte pesado y livianos y se hace bastante complicado el transitar de los vehículos. Esta es la información que nosotros pudimos recopilar para que usted esté informado y tome sus precauciones para que cuando conduzca en la ruta al Atlántico siempre tome sus precauciones. Con imágenes de Mario Osorio, Astrid Hernández, Telediario, Información Actual. Y si usted se pregunta cuáles son las rutas o carreteras más peligrosas, pues nuestros equipos han concentrado esta información para que usted la tenga a mano. A continuación lo puede ver en su pantalla. La ruta CA1 occidente de la capital a Huehuetenango es considerada una de las más peligrosas. De igual manera, la ruta CA2 occidente de Quetzaltenango a Retaluleu. También se suma la ruta al Atlántico, como bien se lo informamos en la anterior nota, la ruta CA9 Pacífico, carretera a El Salvador. Y en temas de tránsito, la prevención es importante. Por ello le presentamos también el segmento Alto, Mire, Oiga, con Amílcar Montejo. Gracias por estar en sintonía de Telediario. Nosotros somos la PMT de Ciudad de Guatemala en este segmento semanal de Alto, Mire y Oiga. Una recopilación de información y de videos sobre irresponsabilidades de chapines al volante. Como usted puede observar, hay una regulación del tráfico por parte de agentes de la PMT de Guatemala. Hay que tomar en cuenta que cuando esto sucede y hay una intervención de agentes en diferentes cruceros, estos llevan prioridad ante las demás señales de tránsito. Y como usted puede chequear, un agente de la PMT le ha hecho el alto al tránsito que se desplaza de Boulevard Vistahermosa a Boulevard Rafael Andívar. Y uno de los conductores hace caso omiso de esta indicación, provocando este incidente vehicular. Del lugar trasladaron a una persona lesionada a un centro asistencial y por supuesto hubo un alto impacto al movimiento de vehículos en el sector. Recuerde, hay una prioridad de señales de tránsito y en ellas predomina la del agente de la PMT de Ciudad de Guatemala. Por ende, le hacemos el llamado para que usted se comporte de una manera respetuosa, responsable y por supuesto, lo que Telediario y la PMT de Ciudad de Guatemala le recuerdan. Cuide su vida y cuide la vida de los demás. Ocho diputados perdieron su inmunidad, ahora serán investigados por discriminar a la gobernadora de Alta Verapaz. Juan Pablo Garrido, desde la unidad móvil, tiene este reporte, así es que vamos contigo, Juan Pablo. Adelante, por favor. Gracias, Andri. Buenas noches. Como ya ustedes mencionaban, 8 diputados del partido oficialista FCN han perdido su derecho de inmunidad luego de lo estipulado esta tarde por la Corte Suprema de Justicia. Como recordamos, estos 8 diputados son sindicados por los delitos de discriminación y abuso de autoridad. Pero será el vocero del organismo judicial, Ángel Pineda, quien dé a conocer más detalles de lo resuelto esta tarde por el Pleno de Magistrados. En este momento, en virtud de que ya la pesquisa desarrollada por el juez respectivo indica que es necesario poder ventilar la situación en un proceso penal, en este momento el envío a la unidad respectiva de gestión penal implica que la unidad mencionada desarrollará la asignación a un juzgado de materia penal para que el juez de este juzgado o la juzgadora de este juzgado pueda recibir el expediente y de esa cuenta iniciar un proceso
proceso penal como todos lo conocemos. Inicialmente Compañeros, es importante mencionar que los 8 diputados los cuales han perdido su derecho de inmunidad son Byron Chacón, Edgar Montepeque, el parlamentario Ferdi Elías, Juan Manuel Giordano, Julio Juárez, Óscar Corleto, Laura Franco y Rudy Pereira. Según lo daba a conocer el vocero de esta institución, como recordamos la semana pasada, la gobernadora del departamento de Alta Verapaz, Estela Ventura, había desestimado la denuncia. Hoy este día la Corte Suprema de Justicia ha indicado que el proceso se da luz verde al Ministerio Público para que pueda investigar a estos 8 parlamentarios. Es la información que podemos compartir, compañeros. Regresamos al set principal. Queremos compartir con usted un testimonio desgarrador de una joven mujer que fue abusada cuando tenía tan solo 13 años de edad, producto de una violación, y se convirtió en madre. Ella nos cuenta esta noche lo difícil que ha sido su vida, pero también la alegría que le embarga el haber dado a luz. Yo cuando tuve 13 años, a mí me violaron, de violación me tuve mi hija. Ya cuando me tuve en mi vientre, yo no tomé medicina, todo eso, ella salió aquí por ocio los huesos. Por eso es que mi mamá, ella está sola porque ella tiene su familia, pues, ella no puede por mi padrastro que no me quiere. Y a pesar que ya pasaron 15 años, no logra borrar esos recuerdos de su memoria, ya que el tío abusó de ella cuando apenas jugaba a las muñecas. Y este no es el único caso en Guatemala, ya que un promedio de 6 denuncias a diario recibe el Ministerio Público por abusos sexuales cometidos a menores de edad, de los cuales el principal atacante es un familiar. Estadísticamente tenemos un 70 a un 80% que nos indican las estadísticas que las agresiones sexuales o violaciones vienen del entorno familiar. Las siguientes o el otro porcentaje que nos brinda ya es por cuestiones ajenas al núcleo familiar, que es el menor. Al ventilarse uno de estos abusos, no son los familiares quienes denuncian. Según los registros, son los vecinos quienes dan la alerta a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio Público. De esto puedo manifestarle que en lo que va del año hasta finales de julio, fueron 212 rescates que realizó la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia en el tema de adolescentes, niñas y adolescentes embarazadas, dándonos como resultado que solo en el departamento de Suchitepeques nosotros hicimos 110 rescates al lugar, y efectivamente en estos casos encontramos a una niña o adolescente embarazada, de lo cual entonces nosotros procedemos a hacer el rescate para brindarle protección. En ese momento, dependiendo de las circunstancias por las cuales haya sido embarazada la adolescente, nosotros de todos modos informamos al Ministerio Público para el seguimiento que ellos tengan que dar en la etapa investigativa. Y cuando son menores de 14 años, pues es constitutivo de delito. Por lo cual también nosotros presentamos la denuncia respectiva al ente investigador en los casos donde nosotros nos enteramos primero. Y en todos estos rescates existe un factor en común. Si lo vemos desde otro punto de vista, los factores económicos también afectan a esta población. Por este tipo de casos, la Procuraduría General de la Nación es querellante en 56 procesos penales que se llevan en contra del mismo número de presuntos violadores. Según los registros, las denuncias van en aumento y es por ello que próximamente inaugurarán la Fiscalía de la Niñez en el Ministerio Público, quien llevará a cabo las investigaciones de abusos sexuales en menores. En el Ministerio Público existe un modelo de atención integral, se llama donde viene la persona a interponer la denuncia. También se le toma algún tipo de declaración a la persona que viene acompañando. Seguidamente se le manda a hacer examen físico a la persona y de ahí se dan lineamientos tanto a la Policía Nacional como a la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público para que hagan diligencias a manera de documentar el lugar del hecho y también para determinar o individualizar al posible victimario. Y pues de ahí se continúa con la investigación y ya con el resultado del informe pues ya se puede tomar alguna decisión en cuanto a pedir algún tipo de medida en contra de la persona responsable del hecho para pedir la orden de aprehensión.
esposo, el de mi familia, el de mi mamá ya no porque ya no está, pero el de mi esposo sí, cuento con el apoyo de él en total. Para Telediario, Vivian Vázquez. La pobreza es uno de los grandes problemas que afronta nuestra sociedad. El experto analiza este tema en el segmento Hablando. Según la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID, el 59% de la población equivalente a unos 9.370.000 personas viven en los rangos de pobreza y de pobreza extrema en Guatemala. La incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema se remarcan con mayor proporción en las personas que viven en el área rural con respecto a los que viven en las áreas urbanas. El 45% de la pobreza extrema impacta en los menores de 15 años, sobre todo en el área rural, y el 50% de la pobreza extrema incide en las mujeres con mayor proporción en los grupos indígenas. Esto significa que los habitantes que viven en el área rural, en el rango de extrema pobreza, no cuentan con acceso a los servicios básicos, carecen de oportunidades de empleo o de ser autosuficientes. Esto no significa, de igual manera, que en las áreas urbanas no exista pobreza. En el caso de las áreas urbanas, el porcentaje de pobreza es menor. Se identifica en todas las cabeceras departamentales. De esta cuenta, resulta de vital importancia replantear las metas de desarrollo y darle cumplimiento para que efectivamente todos los guatemaltecos tengamos acceso a las oportunidades necesarias para vivir dignamente. Ningún país, con los indicadores que ya señalé, puede salir adelante cuando más del 50% de su población vive en pobreza y pobreza extrema. Esto no solo es injusto, inhumano, sino igualmente denigrante para el país. Por lo tanto, es necesario definir políticas de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, pero sobre todo poderlas evaluar y sostener en el tiempo sin importar cuál sea el gobierno de turno. Y así llegamos al final de esta emisión de noticias aquí en Telediario Emisión Estelar. Yo me despido también de mis compañeras Maciel Carrillo y Vanessa Meléndez. Buenas noches. Buenas noches, Sandra y Maciel. Un gusto compartir con ustedes este espacio informativo. Le invitamos a que nos acompañe mañana a la misma hora. Agradecemos como siempre su preferencia y le deseamos una feliz noche. Que descanse.